Hola, bienvenidos a La Pauta Sin Huevadas. Este programa se emite el día de hoy gracias a nuestro auspiciador principal, CompiPro, que es el único proveedor de merchandising en Perú que opera como un hub sostenible, integrando en su cadena de valor. Los ubican en su página web compipro.net. Así también gracias a Ladrillos Fortes, máxima resistencia y calidad para tus obras. Ladrillos Fortes, somos la fuerza que une y avanza. Los ubican a ellos en ladrillosportes.com. Muy bien, el día de hoy tenemos una dama invitada. Ella está postulando por Avanza País. Stephanie Lozano va con el número 23 por Avanza País. Bienvenida, Corano. Muchísimas gracias, Hans. Muchísimas gracias a la producción. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están viendo. Soy Stephanie Lozano Riquelme, candidata a diputada con el número 23 por el tren de Avanza País. Ok, bien, ella es abogada y contadora pública colegiada. Es colegiada abogada por la Universidad Pontificia Católica del Perú y contadora pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una especialista en tema de tributación. Sí, Qué interesante. Y sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? me parece interesante. Muy bien, entramos de lleno al programa y hablemos sobre la informalidad y la base tributaria. Yo te preguntaría, considerando que la presión tributaria en Perú es baja comparado con la OCDE, su estrategia se basa en cobrarle más a los que ya pagan, ¿correcto? ¿O tiene un plan técnico concreto para ampliar la base hacia el sector informal sin asfixiar al emprendedor? Muchísimas gracias por el tema. Realmente creo que el Perú tiene un ADN emprendedor. 99.9% de las empresas formales en nuestro país son microempresas. Y en efecto, estamos hablando de las empresas formales, pero tenemos un 70-80% de informalidad y esto responde a muchas características sociales, económicas y demás. Creo que tenemos un tema de presión tributaria muy fuerte porque ahogamos a los formales y este se está convirtiendo en un Estado que detiene, no en un Estado que sostiene. Entonces, la propuesta que tengo es formalizar en la mayor medida a los informales. ¿Cómo? No invitándolos únicamente a que sean formales, sino entregándoles regímenes tributarios específicos y ajustando los que ya tenemos. Por ejemplo, el nuevo RUS tiene un límite de 5.000 a 8.000 soles de ingresos. Y vamos, todos aquellos emprendedores que somos, bueno, que nos están viendo, porque nuestro país es emprendedor o empresario, sabe que tú puedes tener 10.000 soles de ingreso, o mejor dicho, 8.000 soles de ingreso, pero 7.000 de gasto y tu neto es solamente 1.000 soles. ¿Y qué pasa cuando tú tienes 12.000 o 13.000 soles de ingreso y tienes 12.000 de gasto? Sigues generando los mismos 1.000 soles, pero ya saliste del régimen del nuevo RUS, que es un régimen que apoya al microempresario. Entonces, hoy por hoy, una de mis propuestas es que se suba este umbral de ingresos y por otro lado tener un régimen simplificado con un impuesto mucho menor al 29.5% para las pequeñas empresas y medianas empresas. A ver, en la actualidad nosotros convivimos entre el RUS, REL, MIPE tributario, régimen general. En sí es un dolor de cabeza, ¿no?, para las empresas. La pregunta que te haría es, ¿estás a favor de unificar estos regímenes tributarios en uno que sea progresivo? ¿Y cómo evitarías que las empresas se achiquen, se naneen artificialmente para no saltar a un régimen más costoso? Perfecto. Primero, me opongo completamente a que tengamos un solo régimen. Porque la idea de tener regímenes personalizados es porque el país entiende que tenemos distintos tipos de empresas, pequeñas, grandes, medianas. No podemos tratar igual a quienes no son iguales en el mercado. No podemos tratar igual a una gran empresa que factura millones de millones que una empresa que con todo el esfuerzo y su capital de trabajo logra 5.000 soles, o a veces 15.000 soles o 15.600, que ya hablaremos de ese famoso número, al año como utilidad. Entonces, no, definitivamente no estoy de acuerdo en unificar. Estoy de acuerdo en la diversificación para cada uno de ellos. Ahora, para que las empresas que ya están en la formalidad no se enaneen o no sean más chiquitas como tú nos comentabas, pues lo que tenemos que hacer es tener a una administración tributaria justa, una SUNAT que te acompañe, no que sea tu principal enemigo. Y para eso estamos aquí, personas especializadas, para hacer ajustes normativos
normativos. Uno de los proyectos de ley por el que estamos trabajando es porque la SUNAT no te cobra anticipadamente un IGB que no te corresponde cuando eres una microempresa. Y ese es el régimen de percepciones, por ejemplo, que vamos a sobresimplificarlo. La gran empresa, cuando es principal contribuyente, el Estado le dice, oye, tú ayúdame a recaudar IGB de todas las personas a las que tú les vendes. Si tú les vendes, por ejemplo, yo, gran empresa, le vendo a Hans, que es una gran empresa, te cobro aparte un 2% anticipado de IGB. Luego se lo vendo a una empresa mediana y también le cobro el 2% anticipado de IGB. Pero también cuando le vendo a la pequeña empresa, a la MIPYME, a la bodega de la esquina, aquella que oxigena la economía de nuestro país, donde el Estado no llega a una bodega, si llega, a ellos también le cobran el 2%. Y eso puede ahogar el capital de trabajo de alguien. A ver, se habló de la SUNAT y bueno, muchos candidatos prometen reformar la SUNAT, ¿no? Porque el problema está en que no dicen cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué medidas legislativas impulsaría para que la SUNAT sea percibida como una entidad de acompañamiento y no sea punitiva, ¿no? ¿Qué propones? ¿Qué cambios específicos en el Código Tributario, ¿no? Para equilibrar los derechos del contribuyente frente a la administración? Perfecto, tenemos dos frentes, el legislativo y el operativo. El legislativo nos toca a nosotros la tarea de llamar a gremios cuando lleguemos a la Cámara de Diputados, porque estoy segura que cuento con su voto, que llamemos a los gremios para escuchar la problemática real que tienen cada uno de ellos como empresarios y microempresarios en el país. Entonces, el frente de nosotros en el tema legislativo sería legislar, ajustar la normativa para leer simplemente el sistema tributario completo, no de manera independiente, como el ejemplo que puse de la percepción. No tiene sentido que a una gran empresa le cobre 2% a una pequeña empresa que usualmente paga 20 o 50 soles por ley como máximo por mes. Y del otro lado, el tema operacional, que no pasa necesariamente por un tema de leyes, es que la SUNAT tiene que tener una nueva política, un nuevo foco, como tú dices, que no sea de ahogar al que ya tiene. Porque, ojo, a veces escuchamos que dicen a las grandes empresas, SUNAT hace como que se hacen ciego. Y ojo con ese detalle, que tenemos las empresas que tributan en su mayoría, es menos del 0,01% de la cantidad de empresas que tenemos en Perú. Y hay un grupo muy específico que sí paga muchísimo de impuesto a la renta, 22-30% de ingresos del PBI a nivel nacional. Pero ojo, el resto de esas otras empresas que están fuera son empresas con inversiones que dan trabajo y que son ahogadas por la administración tributaria porque son a quienes tienen a la mano para ahogar. Y el resto, pues ahí está el trabajo de SUNAT. Y eso es un tema más operativo que de normas. Es que la administración tributaria salga a hacer asesorías, que te toque la puerta no para ponerte una multa, sino que te toque la puerta de decirte, oye, te reviso este tema para guiarte cómo se tiene que hacer y tengamos un plan. Eso no ocurrió ahora. No ocurre y debería ocurrir. Y eso es fiscalización de la Cámara de Diputados. Y sí se puede hacer. Ahora, lo que es la evasión y la elusión fiscal, tú sabes que Perú pierde miles de millones, ¿no?, de soles anualmente por esta vía, ¿no? ¿Cuál sería tu posición sobre esta norma antielusiva, ¿no? Y cómo planearías combatir la evasión de las grandes industrias, ¿no?, en general, ¿no? Sin Afectarme. general, sin afectar, ¿no?, o a crearles un clima de hostilidad, ¿no?, que ahuyente la inversión extranjera. Qué importante no crear ese clima de hostilidad, porque muchas de las empresas, he trabajado también en alguna de ellas, que se sienten ahogadas por la administración tributaria. Cada 2 semanas nos llegaba, recuerdo clarísimo, una nueva fiscalización y eso operativamente ahoga a las empresas. Entonces, nuevamente regresamos al plan anterior. Una SUNAT que sea acompañadora, que te acompañe a ti como empresa. Y en ese acompañamiento, lógicamente, la administración tributaria va a tener mayor control preventivo para que las empresas puedan, o sea, que vayan teniendo los documentos necesarios para su deducción de gastos, por ejemplo. Y eso permite del otro lado también de la administración tributaria tener un mayor control de las operaciones que se están realizando. Creo que la norma 16 es importante en nuestro país para evitar la fuga, la erosión de la base fiscal. Que el monto, o sea, estas figuras elusivas que permiten que uno le saque la vuelta a la ley, pues con un acompañamiento real va a verse disminuido, que es lo que hoy por hoy la administración tributaria ya está realizando, dicho sea de paso. Ahora dime una cosa, como técnica tú sabes lo que el Perú necesita, ¿no? Pero ya tú estás entrando a un terreno político, ¿no? Entonces, cuando tú entras al terreno político,
¿Cómo harías para negociar con las bancadas que buscan, digamos, el populismo, ¿no? Sobre todo, ¿en qué aspectos técnicos de la reforma tributaria nunca tú renunciarías por un voto en el Pleno? Excelente pregunta. Yo creo que en ese punto Avanza País es una bancada y un partido que tiene principios que uno de sus pilares es la revolución económica en nuestro país. Y esa revolución económica no solamente está constituida por las grandes empresas, sino por cada uno de los microempresarios que mueven la economía nacional. Entonces, en esa línea creo que no renunciaría en ningún escenario a que se le quiten oportunidades a las pequeñas empresas de que también puedan crecer. Y de hecho tenemos, bueno, en lo personal tengo todo un plan que se llama el Escudo MIPE, síganos en nuestras redes sociales para saber un poco más de ello, pero parte de ese espacio es impulsar las compras a las pequeñas empresas, a las compras Mi Perú, por ejemplo. Es también darles espacio a las MIPES en territorios donde no van a llegar. Por ejemplo, en las góndolas de los supermercados. Tener un espacio MIPE es impulsar a la microempresa en nuestro país que tiene talento. No es un problema de talento, es un problema de oportunidades. Y el Estado está aquí para darse esas oportunidades. Y estoy segura que las bancadas tienen las demás bancadas van a tener que tener ese mismo alineamiento. Porque, ojo, en el rol de diputada no solamente es fiscalizar, legislar, sino también representar. Y proponer. Legislar, proponer, así es. Entonces, en esa línea, en ese rol de representación, es escuchar a la población. Y yo creo que el rol de representación no debe ser dejado de lado ni debe verse como algo pequeño. El hecho de escuchar a la población es contar también con su representación, es contar con su respaldo frente a una medida de este tipo. Y se hay que convocar a los gremios para que estemos al frente del Congreso señalando que una norma no es correcta, lo voy a hacer. Tú sabes que la informalidad en el país es grande, casi el 85%, pero es informal. Pero los grandes problemas de la informalidad, sobre todo con las MIPES, las pequeñas y microempresas, es que existe una burocracia para que ellos se puedan formalizar, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que las ahuyente y que termine como estamos ahora. ¿Qué harías, qué propondrías para que se pueda desburocratizar todo este sistema que no hace que ellas se formalicen? Excelente. Todos los emprendedores que he conocido sí quieren formalizarse en el momento uno, pero se topan con esta lista infinita de obligaciones que a veces tu impuesto es 1.000, dejaste de pagar 1.000, tu multa llega por 2.500 y eso muchas veces puede ahogar el capital de trabajo. En esa línea, como les comentaba al inicio, propongo un régimen especial para las pequeñas empresas, simplificados, ingresos y gastos. Es simplificarle la vida al pequeño emprendedor, que la página de la SUNAT hoy por hoy tiene algunas plataformas, pero no son amigables. No se les explica a los microempresarios. Creo que la SUNAT tiene que ser una SUNAT más activa. Ojo, es un tema de dos frentes, legislación, pero también la parte operativa de la administración tributaria. No puede ser que la administración tributaria sea aquel que ahogue al microemprendedor, que ahogue al capital de trabajo que da vida a nuestro país. Entonces es un acompañamiento y una SUNAT más cercana, una SUNAT que te sostenga, no una SUNAT que te detenga. ¿Por qué los ciudadanos tendríamos que votar por tu partido y por ti para que llegues al Congreso? Muchísimas gracias. Soy Stephanie Lozano Requelme, una profesional que sabe qué es trabajar y qué es esforzarse por lo suyo. Llegué de provincia cuando terminé el colegio para estudiar en la universidad. Soy abogada, soy contadora, conozco cómo funcionan las empresas, las reglas de juego en nuestro país para las grandes empresas. Quiero ponerlas al servicio de las pequeñas empresas porque nosotros tenemos ADN emprendedor como país. Quiero ponerlo al servicio, soy Stephanie Lozano Requelme. Voten por el tren porque es parte también de nuestras convicciones como partido político. Bien amigos, hemos llegado al final del programa y agradecemos tu presencia el día de hoy en La Pauta Sin Huevadas, ¿no? Y será hasta otra oportunidad. Nos vemos.